Bienvenidos nuevamente a Dolarización en Acción. El día de hoy les traemos un tema que a propósito habíamos estado evitando, que es el tema de Venezuela y la dolarización. Un tema que habíamos tratado de evitar porque no queríamos ponernos en un plano de captar la noticia del momento, sino mantener nuestra misión de hacer videos que sean educativos. Y ahorita que el tema de Venezuela está un poquito en pausa, sin embargo sigue latente, hemos decidido analizar por qué a Venezuela no le va a ir tan bien con la dolarización como le fue, por ejemplo, al Ecuador. Para empezar, hay que decir que estamos asumiendo que Venezuela se va a dolarizar. Venezuela aún no se ha dolarizado, pero ahorita hay una presión muy grande de parte de Estados Unidos para que salga el régimen vigente. Probablemente eso implique dolarización. Estados Unidos ha hecho manifiesta su deseo de dolarizar a Venezuela. Y existe también el punto de que después de tantos años de problemas en ese país, realmente no hay ninguna institucionalidad, no hay ninguna base ni económica ni política sobre la cual se pueda sostener la economía. Por lo cual es muy probable que la dolarización sea cogido casi como una muletilla económica para tratar de empezar por algún lado a reparar ese país. Sin embargo, queremos acotar de que nosotros no estamos recomendando que Venezuela se dolarice. Es más, para este video he encontrado un link de BBC Mundo, que ustedes lo pueden ver en la descripción del video, respecto al hecho de que ni siquiera para Ecuador la dolarización era la única opción. Ecuador tenía la opción que tuvo Perú y que tuvo Bolivia, que con su propia moneda estos países lograron salir de la crisis de 1990-99. Sin tener que dolarizar. Venezuela podría también tener esa alternativa, sin embargo lo vemos poco probable, así que vamos a hacer este video asumiendo que Venezuela se dolariza. Para eso vamos a comenzar con unas definiciones muy cortas como siempre. Primero que nada, hiperinflación. Los videntes sabrán de que la inflación implica una subida general de los precios. Hiperinflación significa una subida muy rápida de los precios en general. Entonces no hay un número específico de cuándo comienza la hiperinflación, pero normalmente a partir del 50% anual para arriba se considera hiperinflación. Venezuela, que podría llegar a 10 millones % anual este año, obviamente está totalmente fuera de todo ranking en hiperinflación. Y para cualquier persona que está viendo este video debería ser evidente por qué la hiperinflación es tan mala, porque hace que cambien los precios a una velocidad que es imposible para los agentes económicos de predecir, de pronosticar y de planificar a futuro. Especialmente cuando el precio del mismo producto puede cambiar 2 y 3 veces en el mismo día. En la mañana lo compra a un precio, en la tarde lo compra a otro y en la noche lo compra a otro. No hay planificación posible a una semana, a un mes, peor en años en adelante. Entonces todo horizonte de planificación financiera y todo el sistema financiero se vuelve un desastre en hiperinflación. Para curar a la inflación o la hiperinflación se requiere lo que se llama una moneda dura, como el dólar. ¿Qué significa moneda dura? Moneda dura significa una moneda estable, una moneda que tiene un respaldo fuerte, una moneda que puede cumplir los roles que le da la política monetaria. Eso es de medio de transacción y de guardar valor. Si yo guardo $1000 en la cuenta el día de hoy, cuando vaya de aquí a 3 meses, 4 meses, 5 meses a ver la cuenta y tenga los mismos $1000, prácticamente es el mismo valor, la misma capacidad de compra. Lo que puedo comprar ahorita con $1000 prácticamente será lo mismo que pueda comprar de aquí a 4 años con los mismos $1000 en términos generales y en un promedio de precio. Finalmente, y el punto principal de nuestro video, la convergencia económica. ¿A qué nos referimos con convergencia económica? Nos referimos ya sea a que un país subdesarrollado incremente su crecimiento económico para llegar a tener los mismos niveles de vida que un país desarrollado, o como en el caso de Venezuela, que recupere su producción pasada. Recordemos que Venezuela solía ser el país más rico de toda Sudamérica. Venezuela ahora es un país tan pobre que incluso el Producto Interno Bruto de Venezuela es menor que el ecuatoriano por primera vez en más de 200 años desde que nos independizamos de España. Entonces a esos niveles estamos. Comenzando un poco nuestro análisis, vamos a dar 5 razones por las cuales Venezuela no va a obtener los mismos resultados de convergencia económica que Ecuador, y una por la que sí la podría obtener o incluso ser mejor. Para eso insistimos en decir que nosotros tampoco creemos que Ecuador sea un país
que se lo pueda usar de modelo para dolarización, ni que pueda ser un país insignia de dolarización. Es más, si Ecuador supiera lo que está haciendo con el tema de dolarización, no existiría este canal y no necesitaría yo estar creando y produciendo los papeles de publicaciones, las publicaciones científicas que hemos estado poniendo tanto en la descripción como en general. Incluso ustedes, los videntes, pueden ver mis publicaciones científicas en academia.org y ahí darse cuenta de los grandes vacíos de conocimiento que hay en Ecuador respecto a la dolarización. Entonces, Ecuador no es un gran modelo, no es un gran punto de comenzar el tema de dolarización. Sin embargo, sí vale la pena aplicar un poco de economía comparativa entre Venezuela y Ecuador y entender lo que le va a pasar a Venezuela una vez que se dolarice. Primero, la situación inicial de la dolarización en Ecuador y la de Venezuela son completamente distintas. Pese a que Ecuador comenzó también con gobiernos incompetentes que no sabían manejar la economía, etcétera, 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 la crisis de Ecuador se debió también a fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño y a crisis internacionales. Recordemos que teníamos la crisis monetaria asiática, que también tuvo un contagio hacia México. Entonces todos los mercados emergentes, todos los mercados del Asia y encima una crisis de clima ocasionaron que Ecuador entrara en crisis y eso derivó en dolarización. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Ecuador no se habían perdido las cadenas de valor. Cuando pasó lo de la crisis asiática y cuando pasó el tema del Niño, en Ecuador siguen habiendo los mismos técnicos para producir banano, las mismas camaroneras, los mismos vendedores, las líneas marítimas para transportar el camarón, el conocimiento, el know-how, todo estaba en Ecuador. La infraestructura física, el capital, fue destruido. Entonces, cuando entró la dolarización y introdujo en el mercado depósitos a largo plazo con tasas de interés relativamente bajas, fue bastante fácil recuperar el capital perdido, las camaroneras perdidas, los caminos perdidos, etc. y volver a producir. La crisis ecuatoriana empezó a finales del 97 y ya para el 2001 había terminado. O sea, estamos hablando de 4 años terribles, pero 4 años recuperables, equivalentes a lo que le hubiera pasado a Ecuador si entraba en una guerra, por ejemplo. Venezuela no está en ese caso. Venezuela lleva ahorita por lo menos 15 años de una destrucción económica tremenda, donde ya se han ido los técnicos, se han desaparecido las cadenas de valor, los clientes que tenía Venezuela en el extranjero para cualquier otro producto que no sea petróleo ha desaparecido. Venezuela no tiene nada que recuperar. Eso quiere decir que si a Venezuela le dan líneas de crédito por cantidades ilimitadas de dinero y se la dan a los intereses más bajos posibles, el resultado no va a ser el de recuperar la producción como la recuperó Ecuador. La segunda razón, la migración. Cuando ocurrió la crisis de Ecuador, Ecuador no había tenido un problema de migración anteriormente y realmente no lo volvió a tener después, pero en el momento justo de la crisis hubo una fuerte migración de Ecuador. De Ecuador salieron aproximadamente 1.200.000 ecuatorianos, más del 10% de la población en ese momento, y eso obviamente fue una crisis social, sin embargo trajo resultados económicos bastante buenos, en el sentido de que redujo la cantidad de gente que estaba desempleada. Entonces obviamente si uno tiene menos gente desempleada, el empleo sube, y sumado a la recuperación que acabamos de decir en el primer punto, se crearon de nuevo esas líneas de valor, esas cadenas de valor, se contrató a la gente que estaba aquí y a la gente que sobraba realmente la contrataron en el extranjero y la contrataron en países como España, Italia y Estados Unidos, que nos lleva al punto número 3. Los extranjeros que salieron de Ecuador fueron a países de alto poder adquisitivo. Y eso logró hacer de que ellos se estabilizaran económicamente y enviaran de regreso al Ecuador remesas. Y remesas por grandes cantidades de dinero. Es más, esas remesas fueron una de las dos cosas que sirvieron para que Ecuador pudiera apuntalar la dolarización. Recordemos que Ecuador se dolarizó sin ningún plan. Entonces en la economía ecuatoriana no había suficientes dólares para dolarizarse. Se dolarizó a través de una cosa que se llama el Colchón Bank, que no vamos a entrar en detalles ahorita aquí. Y a través de las remesas entre el año 2000 y el 2005-2006 eran el segundo rubro de ingresos del Ecuador después del petróleo.
muy por encima del camarón y del banano. Es más, el banano todavía ni siquiera llega a los mismos niveles de ventas que tenía las remesas de los ecuatorianos hace 10 años atrás. Entonces eso les puede dar a ustedes una muestra clara de cómo las remesas de los migrantes ecuatorianos ayudaron mucho a apuntalar una valorización en Ecuador. Venezuela no puede ya ahorita soltar más migrantes. Si Venezuela pasara por el mismo proceso, primero que nada, con 4 millones de venezolanos que ya han salido de ahí, ¿a dónde puede mandar más migrantes Venezuela? Si tuviera que, con 35 millones de habitantes, si tuviera que soltar el 10% de la población, serían 3 millones y medio más de venezolanos que se irían ¿a dónde? Que es la segunda gran pregunta, porque ya a Estados Unidos les resulta muy complicado ir, a Europa menos, y dentro de Sudamérica se está complicando cada vez más con países como Chile, Perú, Ecuador poniéndole visa a venezolanos. Entonces, si Venezuela tuviera que soltar migrantes, va a tener dos problemas. Primero, no tiene a dónde. Y segundo, si lo logra hacer, van a ser a países de muy bajo poder adquisitivo, donde no van a poder generar la cantidad de dinero necesaria, a veces ni siquiera para mantenerse, peor aún para regresarlo a Venezuela y tratar de apuntalar una dolarización ahí. No va a suceder. Hablemos de la razón número 4. La cuarta razón por la cual la dolarización podría no tener el mismo efecto en Venezuela es por el tema del petróleo. Recordemos que Ecuador sí tuvo un boom petrolero que es probablemente el último boom petrolero que se verá en la historia de la humanidad, que fue alrededor del año 2008-2009 hasta el año 2013, donde el barril de petróleo llegó a costar hasta $150 por barril. Ahora, Ecuador es un país petrolero igual que Venezuela, no depende tanto del petróleo como Venezuela, pero Venezuela obviamente tiene una adicción al tema petrolero y petroquímico. El grave problema es que el barril de petróleo a largo plazo ya no va a costar nunca en la vida más de $50 por barril. ¿Por qué? Porque ahora existe una tecnología que se llama fracking, que entró en vigencia justo cuando Ecuador estaba en el boom petrolero, que es una tecnología de recuperación de petróleo que hay en Estados Unidos y que hay en Canadá, que hace productivos a pozos petroleros que estaban secos e incluso hace productivos a lugares que antes no se consideraban pozos petroleros. Y esa tecnología empieza a hacer o a generar utilidad a partir de los $50 por barril. Es decir, que cada vez que el petróleo alcanza un valor de $50 por barril, Estados Unidos abre la llave, produce más y reduce otra vez el precio. Entonces no van a haber más booms petroleros de $50 el barril o más. Y eso es tremenda mala noticia para Venezuela, porque otra vez, ¿cómo se va a financiar la dolarización en Venezuela y cómo van a reactivar la economía cuando el prácticamente único producto que tenía tiene tal mala perspectiva? Por último, algo que dijimos en el video de Argentina también: si Venezuela se dolariza, va a poner presión sobre la demanda de dólares, es decir, va a hacer que el dólar aumente de valor, tal vez un poquito. Tal vez el efecto mayor vaya a ser de que Venezuela no haga que el dólar aumente mucho de valor, pero que sea mucho más difícil que el dólar pierda valor. Porque estamos hablando ya que seríamos 5 economías en Latinoamérica que estamos utilizando el dólar como moneda nacional. E insisto, en el último punto, ¿por qué el dólar caro es malo para Venezuela? Porque lo hace menos competitivo para explotar cualquier otra industria que tenga, porque hace que todos los salarios en Venezuela sean altísimos de la misma manera en que son en Ecuador. Entonces, si Venezuela se dolariza, va a tener una fuerte desventaja frente a otros países que tiene alrededor que no estén usando el dólar, como Colombia o como Brasil. Esas son las 5 razones por las cuales la convergencia económica en Venezuela probablemente no dé los mismos resultados que en Ecuador. Finalmente, para no acabar el video en una nota tan negativa, ¿cuál podría ser la esperanza de Venezuela respecto al tema de la dolarización? La esperanza de Venezuela es que es Estados Unidos el que está creando presión sobre Venezuela para dolarizarse. Entonces, eso le podría dar una posición de negociación a Venezuela que honestamente no creo que la tome, pero le podría dar una posición de negociación a Venezuela para coordinar su dolarización con Estados Unidos. Entonces, ¿qué beneficios le podría traer coordinar la dolarización con Estados Unidos? Primero, podría ser que Estados Unidos decida dar préstamos a muy bajo interés o incluso interés cero para que Venezuela se dolarice, en el sentido de darle dinero a la economía, porque el rato que le dices a 35 millones de personas que tienen que empezar a usar el dólar para comprar chicle el día de mañana,
necesitas tener dólares en el mercado, si no simplemente no van a poder comprar nada. Entonces tiene que haber una infusión fuerte de dinero en la economía venezolana para que se pueda dolarizar. Fuerte de dinero en términos de dólares. Entonces, coordinar la dolarización con Estados Unidos podría ayudarlos a hacer eso de ahí, sin tener que depender en remesas, sin tener que depender en migrantes y sin tener que depender en el colchón bank. Otro punto importante sería, también lo dudo muchísimo, pero sería que Estados Unidos acepte ser el prestamista de última instancia. Recordemos que esa es una función de todo banco central, que si el sistema financiero colapsa, si existe una corrida bancaria, el banco central respalda a los bancos y respalda el sistema financiero dando préstamos de último minuto, préstamos de emergencia para que los bancos puedan pagarle a los depositantes. Ecuador no tiene eso en este momento, por eso requiere siempre mantener una reserva monetaria. Si Estados Unidos decidiera coordinar con Venezuela y decidiera aceptar ser prestamista de última instancia con Venezuela, lo cual insisto en decir que no creo que vaya a pasar, pero si lo hiciera, obviamente le causa un ahorro a Venezuela que no tendría que tener esas reservas en la mano. Finalmente, hay el tema del señoriaje, que también lo hablamos en el video de Argentina. Podría darse un caso de que Venezuela y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre el señoriaje específicamente para Venezuela, pero lo veo incluso más complicado que las otras dos medidas, porque si Estados Unidos llegase a un acuerdo con Venezuela por el tema del señoriaje, es decir, devolverle una parte del dinero que Venezuela generaría potencialmente con el crecimiento económico, tendría que hacer lo mismo con todo país dolarizado. Entonces tendría que hacer lo mismo con El Salvador, tendría que hacer lo mismo con Panamá, tendría que hacer lo mismo con Ecuador, y no creo que Estados Unidos, especialmente con la posición que tiene ahorita y la ideología que tiene ahorita, vaya a querer tener esa clase de tratos con países latinoamericanos. Como siempre, les agradezco mucho por haber visto este video. Cualquier comentario, estamos a las órdenes. Si les gustó el video, compártanlo, hagan clic en suscribirse y por favor visiten la página de nuestro auspiciante, el Instituto Chevro en la República Checa. Muchísimas gracias.